Qué gusto de ver caras nuevas. Los saludamos en el nombre del Señor Jesús y los bendecimos. Y que pues son bienvenidos a la casa del Señor, en nombre de la congregación y en el regocijo de nuestro Señor, que desea que todos encaminen sus pasos para escuchar su palabra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a entrar al tema que tenemos en este día, que se encuentra en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, que es un tema bien hermoso porque habla de la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estas épocas, hermanos, son tan hermosas porque nos recuerda el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Amén. Para mí estos tiempos son maravillosos. El tema de hoy es Hosana. De hoy, esta palabra Hosana la vamos a ver un poquito más adelante, significado. Muchos pensamos que la palabra Hosana es una exclamación de júbilo, adoración y alabanza a Dios, pero es mucho más que eso. Ahorita vamos a ver un poquito la definición de lo que es Hosana. Hermanos, déjenme platicarles algo como un preámbulo. Déjenme platicarles un poquito de por qué estos tiempos son de mucho gozo para mí, sobre todo que ya se acerca la Semana Santa, donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo era joven, niño y joven que me recuerdo, en la casa familiar, me gustaban mucho estos tiempos. Les voy a decir por qué. Mi familia era religiosa, ¿verdad? De la religión popular, sin que nadie se ofenda ni nada. Estoy platicando mi experiencia. Me recuerdo que empezaba la mentada Cuaresma, que se celebra, que empieza siempre un miércoles. Ahora creo que empezó el 14, no sé. Pero yo me recuerdo, siempre me recuerdo cuando empezaba, porque miraba a todos que estaban llenos de ceniza en la cara y era lo que se acostumbraba, que marcaba en la religión popular el tiempo que llamaba Cuaresma, que son 40 días antes de que llegara el Jueves Santo, que marcaba ya el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿sabe por qué me gustaba? A mí nunca me hicieron que me manchara la cara. Vamos, vamos, y a mí le sacaba la vuelta, no sé por qué. Y yo, cuando fui pequeño, a mí me enseñaron el catecismo las monjas. Ellos me enseñaron. Entonces, me gustaba mucho esto porque había una cosa. Mi papá, cuando empezaban los 40 días, después de que se llenaba de carbón la cara, la frente, él hacía una promesa siempre por 40 días y era regocijo para nosotros, un júbilo tremendo. Prometía esos 40 días no emborracharse, no decir malas palabras y lo más glorioso, no nos podía pegar. Uy, no hombre, nos gozábamos, hermano, nos gozábamos. En ese tiempo, 40 días los disfrutábamos. Hacíamos cuánta cosa y nomás se quedaba, nomás me decía, nomás porque tengo la promesa esa, no les pego. No, pues nosotros hacíamos de lo de nosotros. Disfrutábamos bastante. La otra era, cada jueves y viernes, desde que empezaba, mi mamá hacía las comidas típicas de la Cuaresma. Que ustedes saben que albóndigas de camarón, y de papa, de pescado, no podían faltar, las lentejas, los palitos, y unos que le decían chicales, que son maíz secado al sol y luego frito, que es sabroso.
Calabaza, ¿han oído hablar de orejones? No, no soy yo, ¿eh? Es calabaza en trocitos, secada también al sol y luego las doraban, eso le decían orejones. ¡Ah, qué deliciosos estaban! Era como una fritura. Entonces eso nos encantaba, jueves y viernes de una semana, jueves y viernes de la otra semana, y nosotros disfrutando haciendo diabluras, no nos podían hacer nada. Mi papá se quedaban, pero hecho la promesa, eso sí, eran muy religiosos. Él hacía la promesa y la cumplía. Y nosotros pues encantados porque la cumpliera, así nos gustaba que la cumpliera. Estábamos felices. Que mi padre nunca fue de las personas golpeadoras. Sí, nos reprimí, sí nos dio nuestros buenos, sí, claro. Portábamos mal, claro que nos daba. Pero fue una buena persona. Nunca se sobrepasó con nosotros, nada, nomás lo que era normal. Unos cuantos cintazos para que aprendiéramos. ¿Verdad? Como todo padre que tiene que dirigir a sus hijos, para que aprendamos a caminar derechitos. Entonces, eso era maravilloso en esos 40 días. Eso fue lo que pasé, eso es lo que recuerdo. Despuésito de eso, cuando yo me convierto, empiezo a experimentar, dejamos esas cosas ya atrás y empezamos a experimentar en el tiempo de la Semana Santa, que viene, ahora va a caer creo que el 28, por ahí. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, entonces, nosotros nos olvidamos de esas cosas, de la cuaresma y todo, cuando nosotros nos convertimos, empezamos a conocer la palabra y empezamos a ver el verdadero significado de la Semana Santa. ¿Qué era la Semana Santa? ¿Cuál era su verdadero significado? Y los jueves de la Semana Santa, el primer jueves en la iglesia, todos esos 3 días, lo que era jueves, viernes, sábado y domingo, esos días era de fiesta para nosotros en la iglesia. Nos reuníamos todos. Los jueves creo que nos reuníamos como a las 3 de la tarde, algo así, o 5, no, ya no me recuerdo, hace años ya. Y teníamos el lavatorio de pies, la Santa Cena, y era fiesta para nosotros porque nos quedamos en la iglesia, toda la iglesia convivía. Al día siguiente, también a eso de mediodía, empezábamos creo que más temprano esa vez, se hacía el recordatorio del sufrimiento de Jesucristo, lo que pasó en la cruz, unos predicaban pequeños pensamientos de lo que pasó en la cruz, las expresiones o que el Señor, o las palabras que el Señor dijo, cosas de esas. Pero era de regocijo. Pero ya el sábado, terminamos el servicio ya, Señor Jesús ya había sido sacrificado, y el sábado nos preparábamos en la iglesia, un grupo para irnos al monte. Teníamos ranchos, así lugares desconocidos, que íbamos a limpiar para que toda la iglesia el domingo fuéramos a reunirnos ahí en el día de la resurrección. Era tan bonito no juntarnos, ir todo ese día a trabajar el sábado, llevarnos unas buenas, cortar las ramas que estorbaban, a limpiar donde se iban a bajar porque se hacían los bautismos, donde iban a bajar, hacerlo seguro para que no les vaya a pasar a nadie. A veces lo hacíamos en empresas, pero la mayoría lo hacíamos en el río. Entonces preparábamos lugares, íbamos nosotros, checábamos que no estuviera hondo, que no hubiera piedras, que fuera seguro para los que se iban a bautizar. Entonces era regocijo, no me preparábamos todo. El domingo ya íbamos todos tendidos, cada familia a celebrar el día de la resurrección. Y era glorioso, hermanos, los domingos, porque podíamos exclamar, empezábamos la dominical a las 10 de la mañana, podíamos exclamar todos, ¡ha resucitado! Era lo más maravilloso. Y en la radio, y donde quiera se oían los programas, y se oía eso, ¡ha resucitado! El Señor ha resucitado. Y era de grande regocijo para nosotros. Aparte de todo lo que hacíamos, los bautismos y todo, ¿por qué era de regocijo? Porque con su muerte y su resurrección nos libró de la maldad del pecado y de la muerte. ¿No es glorioso? Por eso los discípulos gritaron, ha resucitado, la muerte no lo pudo retener. Y esa era una victoria, esa marcó la victoria para todos los humanos desde hace más de 2000 años. Porque con ese sacrificio de su muerte y resurrección, nos libró de la maldición, del pecado, de la muerte. Y sobre todo, hermanos, nos dio vida eterna. Todos aquellos que hemos reconocido que Él murió y resucitó con el propósito de salvarnos y le aceptamos, nos da la vida eterna. Esta carne va a morir, pero nuestro ser espiritual va a vivir por siempre.
A eso vino el Señor, a sacarnos de ahí, de esa oscuridad y darnos vida eterna. No es glorioso, por eso digo, yo me gozo en estos tiempos, hermano. Me gozo porque debe ser de gran regocijo para nosotros los cristianos. El saber que su muerte, su resurrección nos da vida eterna. Nos libró de la muerte, sobre todo del pecado, hermanos. Entonces, hermano, eso es mi experiencia de cuando era joven y ya cuando recibí al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de este pasaje. Vamos a leerlo, está en Mateo 21. Aquí dice el encabezado, la entrada triunfal en Jerusalén. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Ya no sé si veo los lentes o no. Hermanos, antes de llegar a este lugar se encontraba al oriente del templo. Estaba la ciudad de esta Betfagé y se encontraba en el monte de los olivos. Y a un lado se encontraba de este pueblo, de esta aldea, se encontraba Betania también. Estaban al norte del templo, al norte, al oriente del templo, en el monte de los olivos. Cuando yo fui a Israel, hermanos, estuvimos ahí en el monte de los olivos. Y estaba precioso, estás viendo donde está la cúpula de la roca y donde estaba el templo. La puerta donde está cerrada, cuando el Señor Jesús salió, quedó cerrada hasta que Él viniera. Está un torrente llamado Torrente de Cedrón. Si era qué bonito está todo ese lugar. Muy bonito ese lugar. Entonces, ahí, este lugar se encontraba más o menos como a unos 3 cuartos de milla del templo. Como 3 cuartos de milla, entonces el Señor Jesús es donde ellos se reunían ahí en el monte, en el monte de los olivos. Entonces, hermanos, antes de esto, en el capítulo anterior, el Señor empezó a subir a Jerusalén, empezó a encaminarse a Jerusalén para cumplir su propósito. Pero antes de eso les dijo a sus discípulos, les decía, los apartaba, voy a sufrir, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Ellos sabían perfectamente. Y dicen, este es el pasaje que se encuentra en los 3 evangelios. Este pasaje de la entrada triunfal se encuentra en los 4 evangelios. Acuérdense que hay eventos que unos registraron y hay eventos que no registraron otros. Pero aquí, la entrada triunfal se encuentra en los 4 evangelios. Entonces dice que los apóstoles cuando iban subiendo, ellos tenían miedo. En Marcos nos dice, ellos iban con miedo. Iban con miedo. Y el Señor iba decidido a cumplir su propósito. Y aún fíjese, cuando él iba caminando, dice que lo seguían, multitudes lo seguían. Todavía llegó a Jericó y ahí sanó a unos ciegos ahí. Y lo dice, y todavía lo siguieron camino a Jerusalén. Entonces aquí nos encontramos aquí en Betfagé, en el monte de los olivos. Y en este lugar les manda el Señor Jesús, dice que envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. El día que llegó Jesús a Jerusalén era el día 10 de Nisán, una fecha histórica, hermano, porque en Éxodo 12:35 Dios instruyó a los israelitas que apartaran al cordero para la Pascua. Dice, y así dice que debía estar a la vista de toda la congregación para ser examinado. Eran muy meticulosos en cuanto al sacrificio de los corderos. Ahora, no fue coincidencia que Jesús hiciera su entrada triunfal en Jerusalén en esa fecha precisamente en esa fecha, ¿verdad? Porque
E iba a cumplirse una profecía escrita 520 años antes de su nacimiento. Estaba escrito. Todo lo que estaba aquí, en los estos 3 primeros capítulos, todo ya estaba dicho por Dios desde la antigüedad. Isaías lo dijo, Zacarías, que es el más exacto, ahorita lo podemos leer, está en Zacarías 9:9. Y vemos lo que pasaría aquí. Él envía a 2 de sus discípulos, vayan a la aldea que está enfrente. Se supone que la aldea a la que ellos fueron fue Betania, porque ellos estaban en Betfagé. Entonces, se supone que ahí fueron. Fueron y tal como él les dijo, vayan. Y si alguien nos dijera algo, decide el Señor los necesita y luego los enviará. Ellos fueron a agarrar ese pollino. Hijo de Dios, no, hacía un burrito, ¿eh? Ellos fueron, agarraron el burrito, agarraron a su mamá porque no se hubiera ido sin su burrito y se fueron. Usted se puede imaginar, si a usted le dijeran, vaya, agarre el carro que está ahí, tiene llaves puestas y lléveselo. A veces los discípulos como que se fueron, oye, ¿será cierto esto o no? Pero era el Señor y sabían que todo lo que el Señor decía era verdad. Amén. Entonces, una vez que ya llegaron con su burrito, él lo montaron, dice que le pusieron las mantas y lo montaron sobre él. ¿Usted cree? Él no usó el burrito porque estaba cansado de andar a pie, no, porque tenía que cumplirse una profecía del Antiguo Testamento. No era porque él estaba cansado o quería irse en burrito, no. Él siempre caminó, sino era para cumplir lo que Dios había prometido desde antes, de hace 520 años. Así Dios es lo que dice, Dios lo cumple y se cumple a su tiempo debido y a su fecha exacta. Entonces, hermanos, ellos empezaron a caminar y él montadito en el burrito. Entonces, esto aconteció cuando ellos van llegando. Recuerde que había una multitud que lo seguía desde antes de entrar por las puertas a Jerusalén, que venía una grande multitud con él. Aparte de sus discípulos, venía una grande multitud. Vamos a ver qué venía haciendo esa grande multitud. Pero por lo pronto dice la profecía así: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y si los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, o sea, el burrito, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Para cumplir, cuando él iba entrando por las puertas de Jerusalén, estaba cumpliéndose esa profecía dicha por Zacarías hace 520 años. Ahí se estaba cumpliendo la profecía esta. Vamos a ver qué dice Zacarías. ¿Puedes poner ahí, Ismael? A ver qué nos dice Zacarías, para ver si se cumplió a ciencia cierta o no. Zacarías, déjenme buscarlo. ¿Ya está? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ve cómo se cumplió hace 520 años, hermanos? Dios es perfecto en todos sus tiempos. Hay veces que nosotros discutimos, a la gente discute entre sí que no, fueron tantos años que porque la fecha esta, porque la fecha otra. Nunca llegaremos a una fecha exacta, porque Dios es el que tiene los tiempos. Sí, hay una proximidad, pero no tenemos una fecha exacta. Entonces nosotros no nos debe interesar mucho en las fechas o en los días que fue, sino en el evento que sucedió. Ahí, lo que se cumplió, que Dios había prometido, ahí donde tenemos que poner nuestra mirada en eso.
Muy bien. Fíjense, hermanos. Ahorita vamos a pasar al versículo 8. Esto le vamos a hacer una pasadita nomás. Vamos a entrar un poquito más adelante. Muy bien. Déjeme ver. Muy bien. Cuando los judíos, hermanos, tenían esto en su mente, los judíos de aquel tiempo, sobre todo los más radicales, pensaban que Jesús iba a ser el líder que los iba a salvar de la mano opresora de Roma. Ellos pensaban que era un caudillo, guerrero, poderoso lo era, pero ellos pensaban que él los iba a libertar de la mano de Roma por medio de la violencia, pero se dieron cuenta que él era un rey, pero era un rey manso, humilde, de un corazón bondadoso. Ahí se equivocaron ellos. Ahí fue donde cometieron un error, porque esperaban a ese Mesías guerrero, libertador, que los quitara de la mano opresora de Roma. Pero él entró, según la profecía, sentado en un burrito, manso, humilde. Ahí entró. Toda la gente iba gritando atrás de él, adelante de él. Dice que ponían sus mantos, y dicen que cortaban. Por aquí está. Vamos a ver. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Hay cuenta como una alfombra roja ahora, ¿verdad? Era un símbolo antes de poner mantas en el camino, pero era solamente para los reyes o para las personas muy importantes. A él toda esta multitud empezó a poner sus mantas, cortar, dice, hoja de los árboles. ¿Sabe qué era la que cortaban? Porque Marco no dice, eran hoja de palma. Cortaban las hojas de palma y la ponían sobre el camino, iba gritando la multitud. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto fue una tremenda revolución, hermanos, en ese tiempo. Porque los sacerdotes, los escribas, judíos entendidos, conocían de esta profecía y ante sus ojos estaba ahí realizándose en ese momento. Pero ellos aún tenían el corazón endurecido. Pero en el momento en que todos clamaban, pues estaban todos perplejos. Pues este es el rey. Porque desde el momento en que decía Hosana al Hijo de David, reconocían que era rey. Porque del linaje de David venía el rey. Tenía que ser del linaje de David. Y estaba otra profecía que decía que el rey era del linaje de David. Y bendito el que viene en nombre del Señor. Ellos reconocían que venía de parte de Dios. Todos reconocían y se quedaban perplejos porque fíjense cómo la gente clama. Pero Hosana, hermano, fíjense, déjenme. Hosana son dos palabras hebreas que dice, no sé si las puedo pronunciar, Joshia, que significa sálvanos, y Na, que significa ahora. Entonces, el significado de Hosana no nomás es una alabanza de adoración a Dios. Su significado es sálvanos ahora. Y es lo que ellos gritaban. Porque ellos lo conocían. Sálvanos ahora. Se encuentra en Salmos, en el Salmo 118, versículo 25. Ahí se encuentra esta palabra. Ellos la conocían. Ellos decían el Salmo 118. Ellos lo proclamaban creo que en la fiesta de los tabernáculos. Y es uno de los versículos 25 que ellos proclamaban. Mire, vamos al Salmo 118. Veamos si es cierto lo que nos dice aquí.
porque ellos estaban reconociendo aquí su rey y la divinidad de Jesús. Dice así, sí, 118:25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Y bendito el que viene en el nombre de Jehová. Son dos partes. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Entonces ellos sabían, hermano, qué significaba Hosana. Sálvanos ahora, es lo que ellos gritaban. Sálvanos ahora. Era un momento, hermano, tan maravilloso para el pueblo de Israel, porque había venido su salvación. Había llegado en ese momento el libertador de sus vidas. Además que se desviaron un poquito, pero ellos lo reconocieron. Entonces, hermano, el problema estuvo que los mismos dirigentes, los mismos sacerdotes, los escribas, llenos de celo y de coraje por lo que él hacía, tenían envidia. Y ellos no querían reconocerlo cuando enfrente de sus narices estaba el Salvador. Ellos sabían, conocen la ley. Los escribas son los doctores de la ley. Los sacerdotes son los que hablan con Dios. ¿Cómo no van a conocer esta profecía? Ellos la conocían perfectamente bien, pero cerraron su corazón para no escuchar a Dios. Entonces, hermano, vamos a ver. Entonces, que quede bien clarito, Hosana en las alturas es más que alabanza y oración, porque significa sálvanos ahora. Qué bonito, ¿verdad? Sálvanos ahora. Yo siempre lo había sentido como una expresión de alabanza, de oración, Hosana en las alturas, porque recuerde que desde que los ángeles se aparecieron cuando iba a nacer el Señor Jesús, gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Y es lo mismo, es una hosana, una adoración a Dios. Pero su verdadero significado, más allá, es sálvanos ahora. Amén. Es maravilloso. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Claro, porque ellos están diciendo, al decir Hosana, Hosana, al hijo de David, estaban diciendo, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Había mucha confusión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué claman, sálvanos ahora? Y bendito que viene en el nombre del Señor. Era maravilloso. Y sobre todo, hermanos, la gran algarabía, se levantó medio mundo en Jerusalén, porque dice que toda la ciudad se conmovió. Me imagino que había mucho sentimiento de diferentes, ¿verdad? Unos se contraponían a lo que habían aprendido, otros siguiendo a su corazón, en la alegría del momento, el saber que podían ser libertados, Entonces, hermano, y la gente decía en el capítulo 11, este es Jesús, el profeta. Ya lo reconocían. Recuerde, porque él era reconocido como un rabino, un maestro. Tenía todo el conocimiento de la ley, de todo el conocimiento aparte de que era Dios, pero él estudió, no cree que metió con la ley, se metió todo. Pero él era Dios, tenía un conocimiento más allá de lo que la ley te podía enseñar o de la que la palabra te podía enseñar, porque él era Dios. Entonces la gente decía, es Jesús, él es el profeta el que está aquí. Y muchos quizás decían, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser nuestro Salvador? Si nosotros queremos al guerrero, aquel que venga y nos libre de la opresión de Roma. Ellos nunca pensaron en ser libres de su pecado y de la maldad. Ellos nunca pensaron en ser libres de eso, hermanos. Fue lo último que ellos pensaron, porque ahorita ellos gritaban aquí, sálvanos, sálvanos ahora. Y días después, crucifícale, crucifícale. Gritaban. Entonces, hermano, no quisieron reconocerlo porque ellos estaban cegados, tenían sus ojos cerrados. Tristemente, el pueblo de Israel sufrió, hermano. Una, porque fueron necios. No le creían al Señor. Otra, para salvarnos a nosotros, darnos la oportunidad a nosotros los gentiles. Si
Si todos a una en ese tiempo le hubieran aceptado, como ellos gritaban, sálvanos ahora, y le hubieran aceptado como rey y como salvador, nosotros no estuviéramos aquí, hermanos. Nosotros como cristianos nada teníamos que ver, como gentiles cristianos que somos ahora, nada teníamos que ver con el pueblo de Israel. Pero Dios en su grande sabiduría y su misericordia, a eso vino a salvarnos. Entonces dice que de ese olivo, el olivo, ¿cómo se llama? El real, dice que nos plantó a nosotros olivos silvestres para beber de esa savia, o sea, beber de la vida del Señor, beber de la palabra que primeramente había sido dado a los judíos, para darnos la oportunidad a nosotros, los gentiles. Entonces, hermano, tenemos que pensar lo maravilloso que es el Señor Jesús para nuestras vidas. Que tenemos una oportunidad nosotros de vida, de un mejor lugar, una mejor vida. Porque hace un cambio muy drástico en nuestra vida cuando nosotros nos convertimos. Aunque el hombre sigue pecando, pero tenemos quien nos puede limpiar. Tenemos a quien podemos correr siempre. Porque el ser cristiano no es sin pecado. El ser un santo, como el Señor lo menciona, que es una verdad, porque Él lo dice, su palabra dice, no nos hace, hermanos, impecables, pero tenemos un Salvador glorioso que intercede por nosotros siempre. Entonces no nos quedemos como Israel nada más gritando, sálvanos ahora, bendito que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, porque si nosotros nos quedamos simplemente con una exclamación y no entregamos nuestro corazón a Dios, es en vano, hermanos, es en vano nuestra vida, de nada serviría. Dejé de meterme tantito, yo no soy muy bueno para el teléfono, hermano, pero ya me di cuenta que está muy fácil porque es claro lo que veo. Hago escritos, hermano, hago escritos que no entiendo ni yo. Digo, ¿qué le puse aquí? No sé. Entonces digo, bueno, me voy a tener que meter un poquito aquí. Aquí tengo unas ideas de lo que quiero hablar, pero para que no se me olviden. Pero, hermano, es maravilloso esto, ¿verdad? Y yo sé, siempre lo he visto que llegan con sus tabletitas. Una tableta, la letra más grande, ¿verdad? Bien padre. Pero aquí con el telefonito, y anoche que estaba ahí, ¿dónde voy a pasar todo esto? No. Mejor aquí lo pongo y ya, aquí voy a ver. Entonces, el tema que teníamos era hosana, ¿verdad? Recordamos que es sálvanos ahora. Aquí tiene otra definición, vi varias definiciones. La que yo les dije fue en hebreo. Por aquí está otra. Y vamos a ver. Gloria al Señor Jesús. Dice, se cree comúnmente que la palabra hosana es un clamor de alabanza, pero en realidad es clamor por salvación. Ya lo vimos, ¿verdad? La palabra se divide de las palabras yashha, que significa liberar o salvar, y la palabra anna, que significa rogar o suplicar. Entonces ya vimos nosotros en el hebreo que es sálvanos ahora. Son dos palabras que significan eso. En el hebreo, ahorita ya no me acuerdo a cuáles son, pero aquí está. Hoshea y Enea en hebreo. Sálvanos ahora. Muy bien, hermano. Fíjese, Cristo en su muerte y resurrección nos trajo la libertad. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos aceptar esa verdad y vivirla. ¿Cómo aceptamos esa verdad? Creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Cómo la vivimos? Entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo. Porque acuérdense que en el Nuevo Testamento nos dice que sin Él nada podemos hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada. Muchos de nosotros nos creemos autosuficientes, nos creemos superpoderosos, pero tarde que temprano nos llega la de malas, hermano.
Aún el hierro, el mejor que producen, se enmohece con el tiempo. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que aceptarla y vivirla. Ahora, déjeme ver. Otro punto, necesitamos reconocer que Jesús es nuestro Salvador. La gente que siguió a Jesús en aquel tiempo reconoció, fíjese, su necesidad de salvación, pero no la alcanzaron. Cerraron su corazón. Entonces, pero esa multitud dice que no representa a todos. Dice, nosotros que tuvimos y tenemos necesidad de Dios en nuestras vidas, debemos seguir sus enseñanzas. Debemos seguir sus promesas, aferrarnos a ella, decirle, sálvanos ahora. Sin Cristo nada podemos hacer, hermano. Cristo es el todo de nuestra vida. Aunque de repente nos golpean por un lado y nos golpean por otro, pero así es el mundo. Y tenemos que aceptarlo como venga. No ponernos a quejarnos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si todos los apóstoles murieron, menos Juan. ¿Qué nos puede, a nosotros qué nos puede acontecer? El Lucas no dijo, van a andar sobre plumitas y aquí los voy a traer. Él sí nos prometió cuidarnos y estar con nosotros. Pero la adversidad, hermano, porque estamos en el mundo, viene a nuestra vida. Y si no tenemos a Cristo, el gozo de Cristo en nuestro corazón, estamos desarmados. ¿Qué hay para que tú puedas tener esperanza si no la tienes? ¿De quién te agarras? ¿Quién te da la esperanza? ¿En un médico que te dijo, no tienes ya nada, que no tienes nada que hacer? Ya estás en tus últimos días. ¿Qué va a hacer? Una enfermedad incurable, ¿cómo le hace? No hay esperanza. La esperanza solamente está en Cristo, que Él sí nos da esperanza. Porque en la vida o en la muerte, Él tiene todo el poder. Y Él, si Él quiere llamarnos, nos va a llamar. Y si no quiere, aquí nos va a dejar. Porque yo he visto testimonios de hermanos, les ha pasado de todo, hermanos. Y por alguna razón u otra, el Señor todavía los tiene, chuecos y todo, pero ahí los tiene. Y otros tan jovencitos, de veras. Y otros que dicen, no, hombre, esa es una chulada de hermano, hermana. Esos hermanos es lo más lindo que hay. Y el Señor se las lleva antes. Pero el Señor tiene sus propósitos, Él conoce todas las cosas. A veces Él te lleva porque ya no quieres que veas algo, va a suceder algo que no quiere que veas. Eres tan precioso para Él, eres tan maravilloso para Él, o, ¿cómo te diré? Precioso, que no te deja pasar por ciertas circunstancias y nosotros nos quejamos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito siempre en nuestras vidas. Muy bien. Vamos a ver, hermanos. Ay, Señor. Muy bien, aquí está. Discúlpeme tantito, hermanos, que acuérdense que yo no... Gloria al Señor. Espéreme tantito, no sé. Ya vamos a aprender poquito a poquito. Ahí los chamacos de ahora hasta los niños, oiga, qué pronto se acomodan. Si una batalla a mí se me apaga y no sé ni dónde ando. Ya andamos todos bien perdidos. Pero bueno, gloria al Señor. Bien. Dice, la gente se conmueve al ver nuestra necesidad. Dice así en Mateo, este es 10 y 11. Dice. 10 y 11, ¿qué nos dice aquí? Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Sí, es lo que está hablando aquí. Dice, la gente se conmovió al ver la necesidad de un Salvador. Fíjese, nuestro testimonio es capaz de atraer otros hacia Dios. Nuestro testimonio es capaz de atraer otros hacia Dios. ¿Esa agua es de ahorita o ya se la tomaron? Dije, no quiero conocer los secretos de otros. Ay, hermano, pero ya se me secó la boca. Bueno, continuamos.
un poquito más, ya tenemos un poquito de tiempo. Entonces, nuestro testimonio es capaz de atraer a otros hacia Dios, como al compartir la salvación que trajo a nuestras vidas. Hermanos, es necesario, es imperativo que nosotros, como cristianos, llevemos el mensaje de salvación a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y primos, hermanos, tíos. Es necesario hacerlo. Tenemos que testificar, hermano, tenemos que testificar lo que Dios hizo en nuestras vidas y compartir esa grande salvación que hizo en nosotros, hermano. Porque a través de los años y a través de todos los problemas que hemos tenido en la vida, Él nos ha sacado adelante. Tenemos una gloriosa esperanza en Cristo. Que si estás enfermo, pues vamos a orar a Dios para que te levante. Que te duele, pues ora y pide al Señor que, pues a ver qué te da para que no te duela. Porque no es malo tomarte una pastilla que le da el doctor, no, porque es necesario. Pero no confíe en las pastillas. Porque si no es con la bendición de Dios, ninguna pastilla le funciona, ninguna operación sale bien, nada. Tenemos que confiar en que Él va a hacer la obra. Entonces tenemos que hacer eso, hermanos. Compartir lo que Dios, compartir lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué dice? Nuestra vida es una carta abierta para que Dios sea glorificado. Por eso es importante para la iglesia. Fíjense bien lo que dice aquí. Nuestra vida es una carta abierta para que Dios sea glorificado. Nosotros como cristianos estamos en la vista de todos. Porque todo el mundo puede hacer lo que quiera, menos el cristiano. Tú le estás hablando a tu amigo, a tu primo o a algún pariente diciéndole, el Señor, no hagas esto, no hagas lo otro. Ya deja de tomar, deja de andar en inmoralidades con mujeres. Cierra esa boca sucia que tienes. Y no les gusta, claro. Claro que no les gusta. Pero que no te vean tantito a ti que te enojes por algo. Y ese hermanito, pues no que eres cristiano, no, mentira. Con eso le sale siempre estamos así. La gente siempre espera cualquier cosita para, ahí estás. Pero sabemos que es el enemigo, pero por eso debemos ser personas que amemos la verdad, que tratemos, pero por todos los medios, de servir a Dios con honestidad. Es lo que necesitamos, de demostrar al mundo que somos verdaderos cristianos. ¿Cómo se demuestra? Con los hechos. Porque si como cristiano andas haciendo cosas incorrectas, te vas a las pachangas o eres de las personas que a lo mejor me echo un farolito y, ¿verdad? Pues, no, una no tiene que ver nada, una no es ninguna, ¿no? Así es que no me tomé nada. Entonces esas cosas son las que hacen notar que en realidad tú no sigues las enseñanzas del Señor. Porque acuérdate que eres un libro abierto. Nosotros como cristianos no podemos hacerlo, el mundo lo puede hacer, tú no lo puedes hacer, porque te están viendo y te van a señalar. Y entonces como carta abierta, ¿dónde quedas? ¿Dónde queda el evangelio? Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de lo que hacemos. A veces pensamos, esto no está malo. Vamos con la doña Chuchita que nos eche las cartas. A ver qué nos dice. No, está mal. Prenderle una vela a un santo, está mal, es idolatría. Y eso el Señor lo rechaza. Tenemos que dejarnos de esas prácticas porque somos libros abiertos para que la gente pueda creer lo que tú le estás diciendo. Tienes que ser un ejemplo. Porque si no, es falso lo que estás hablando. Es falso lo que estás hablando. Por eso lo que más podamos nosotros como cristianos, tratar de hacerlo mejor, hermano. Tratar de madurar. Porque muchas veces la gente de afuera quiere ver en ti perfección, pero la perfección solamente la tiene Dios. Él habla que sí podemos ser perfectos,
Pero la perfección que define los diccionarios bíblicos es maduro, apto para toda buena obra. Eso es el perfecto. Para nosotros no la perfección que Dios tiene, impecable. ¿Qué otras cosas? Bueno, todo lo que es contrario, o sea, Dios es amor, misericordia, paz, bondad, es todo. Porque Él es perfecto en todo lo que hace. Sus caminos son solamente perfectos. En Él no hay maldad, solamente amor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, como iglesia. Cuida dónde encaminas tus pasos. Cuida lo que hace y habla tu boca. Eso es lo que debemos nosotros tener cuidado. Para demostrar con nuestra vida que Cristo vive en nuestro corazón. Que hemos aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz para salvarnos, para limpiarnos, sobre todo para librarnos de la muerte, para darnos la vida eterna, preciosa. ¿Sabe cuándo? Cuando yo que les expliqué acerca de cómo fue mi niñez en la religión, la popular. Yo tuve una inquietud desde muy chico. Yo miraba tanta cosa, mi mamá, del rosario, cosas de esas, todo eso. Y muchas cosas porque así era la familia. Y me llevaban a la iglesia. ¿Sabe? Por alguna razón, no sé qué pasó, Dios siempre me escapó de hacer las cosas que la iglesia hacía, como la confirmación, el bautismo. No, ¿qué es el bautismo? Es la primera bautismo, confirmación. ¿Qué otra cosa? La comunión. De alguna manera u otra, yo me les escapé. Me mandaron a hacer, creo que la confirmación, y me escapé. No se dieron ni cuenta. Y la confirmación, dije, no, te dan una cachetada y no sé ni cómo me escapé. Pero todas esas cosas, por alguna razón, no las llevé a cabo. Pero yo siempre tuve una inquietud en mi corazón. Que debe haber algo más, debe haber algo más, debe haber algo más. Y un tiempo me di a ir a la iglesia siempre, a la iglesia, a rezar ahí, a hablarle a las imágenes, pero nunca resultó nada. Después me junté con malas compañías y vámonos a la iglesia, éramos bien religiosos. Los domingos nos íbamos en la tardecita, no me acuerdo si empezaba a las 6. Éramos bien religiosos, la racita que nos juntábamos, 4, y nos íbamos. Hombre, ya estábamos así diciendo todo, ¿y cuándo se va a acabar? Terminamos. O sea, no quiero que se ofenda a nadie, ¿eh? Pero fuera mi realidad, eso es lo que yo estoy hablando, mi realidad. Entonces, ¿sabe qué decíamos? Ya terminó, amén, sí, vámonos. ¿Y sabe cuál era la expresión que siempre hacíamos? Ya cumplimos, vámonos a la cantina. Eso era nuestra religión. Ya cumplimos, vámonos a la cantina. Y eso eran los domingos, los sábados y bueno, hasta de semana. ¿Verdad? Entonces, por alguna razón, siempre hubo una inquietud. Y ya en mi adolescencia, ya como a los 18 años, 19, ya el Señor me traía, me dijo, si tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y seguí mi vida igual. Pero yo un día, ya no sé qué edad sería, ya tenía al niño ya grandecito, ya no me recuerdo. Hasta que llegó el día, hermanos, y esto es una verdadera realidad, porque la viví. Un día que yo estuve cansado, cuando te cansas de todo, de vagar, de hacerlo diablura y media, que te cansas, hermano, te fastidias. Y era un momento que no habías qué hacer. Y yo me recuerdo que estaba todo nervioso, Señor, ¿qué hago? Y nadie llegaba de mis amigos a la casa. Ya era medianoche y siempre estaba toda la bola ahí de la colonia. Nadie apareció. Dice, ¿por qué no viene? Ni el perro ladra, dije que es bien ladrador. Ya estaba nervioso. De veras, hermano. De veras, eso me aconteció. Yo estaba, ya mi esposa se había dormido, el niño también. Estaba yo solito, Señor. Tiene que haber algo más. Y me puse a rezar todo lo que me enseñaron las monjitas. Que el Padre Nuestro, que el Ave María y que no sé qué. Bueno, todo lo que se hacía en aquel tiempo. No me resultó nada. Nada me resultaba. Dije, entonces, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Pero me recordé una vez que había prendido la televisión por casualidad. Estaba un predicador, se llamaba Víctor Ricardo, él pasaba testimonios. En el único, 2 canales que había aquí, el 8 y el 13 que había en aquel tiempo. Y él
lo encontré a la última parte que decía, si tú estás cansado de la vida y no tienes más a quién recorrer, ya no tiene sentido lo que haces, háblale a Él te escucha. Si háblale a Jesucristo, Él te escucha. Cuando tu vida llegue a ese punto, háblale a Él. Hermano, créame, yo miraba el cielo de la casa, estaba viendo, y ¿cómo le hablo? Pues claro, porque no estaba, si yo no lo conocía, ¿cómo le hablo? Si Él está sentado allá a la derecha del Padre, Él está sentado ahí. ¿Cómo le voy a hablar? Si no lo veo, está todo el cielo, no tengo ningún santo aquí. ¿Cómo le hablo? ¿Dónde está? ¿Cómo lo puedo llamar? Pero era tanta felicidad que me animé. Dije, ay, ¿cómo le hago? Y luego ya una voz por acá, ya ve que el diablillo que se dice, vas a hablarle al techo, eres un tonto, cállate. De veras se me venía así, cállate. Y luego, total me animé. Dije, Señor, si en realidad tú existes y tú vives, dije, ven a mi vida. En esa desesperación, hermanos, en la esquina del cuarto apareció una luz gloriosa, blanca, destellando colores plateados y así. Y yo me quedé viéndola así, y en el centro había una figura. Y yo me quedé así, y luego, pero pasó en segundos, salió una luz de él, así, del centro, como una espada, un rayo así, pues se metió aquí. Cuando entra aquí, mi cuerpo se expande completamente. Digo, tú eres real. Yo lo estaba viendo ahí. Tú existes, eres real. Y empecé a llorar como un niño, hermanos, como quien abre la llave. Si yo no estaba llorando. Como quien abre la llave, empecé a llorar, no sé dónde salía tanta lágrima. Un alma bien perdida, sucia. Empezó a salir todo eso, hermano, todo eso. Todo empezó a salir. ¿Y sabe qué decía yo? Tú eres real. Tú vives, existes. Y Él me llevó a un lugar, hermanos. No sé a dónde me llevó. Él me llevó a un lugar y me depositó como en una cama así. Todo era blanco. Ahí me depositó. Lo único que decía, eres real, tú vives, existes, es cierto. Tú eres real. Y yo no me quería venir de ahí. Yo estaba tan contento, con un gozo indescriptible, hermano. Estaba en ese lugar, no sé, me llevó, no sé dónde me llevaría. Pero ahí estaba con el Señor. Yo lo sentía, aquí estaba. Él había entrado a mi vida, aquí estaba, era real, Él había entrado. Porque así de la nada, Él me cambió, de la nada me cambió. Me limpió y me libertó, hermanos. Entonces, eso es maravilloso. Debemos nosotros anhelar eso, hermanos. Anhelar en nuestro corazón el estar más cerca de Él, en la alabanza, en la adoración, en la oración. Por eso cuando nosotros vengamos al templo, hagámoslo con un gozo supremo, hermanos, porque venimos a adorar a nuestro Dios Salvador, a nuestro Señor. Hermanos, yo no sé cómo viva cada quien, pero sí te puedo decir una cosa. Es necesario e imperativo que no dejes ir la oportunidad que el Señor te da de aceptarle como Salvador. Él cambiará completamente tu vida, porque eso vino a salvarnos, a cambiar nuestra vida, a limpiarnos de nuestros pecados y de todas nuestras maldades y bendecirnos por siempre. Y si es que si alguien no ha hecho esa decisión, hágala. Pídele al Señor que sea su Salvador. Pídele al Señor que perdone sus pecados, que lo limpie, que lo purifique. Y le aseguro que nunca jamás volverás a ser igual. Nunca jamás volverás a ser igual. Aunque quieras encaminarte al pecado, Él te va a traer a golpes o como sea, pero Él te va a traer por amor a ti, porque te ama. No quiere que te pierdas. Como el pastor que se le va la oveja, Él va y la trae.
Con el palo que traen es con su báculo. Él la trae, órale. Y si dice que si sigue necio, les corta esta parte de aquí para que jamás se vayan. ¿Por qué? Para que no se los vaya a comer el lobo. El Señor es lo que hace con nosotros, nos trae con amor para nuestra propia bendición. Entonces, hermanos, cambiemos esa mentalidad como de derrotista, trágica. En la iglesia venimos a buscar del Señor, esperar el favor del Señor, el milagro del Señor. Por eso siempre debemos insistir en la oración, en la búsqueda de una relación plena con el Señor Jesucristo, porque muchos de nosotros somos cristianos, pero no tenemos una relación plena. Estamos hablando de una relación plena completamente con el Señor, porque cuando tú tienes una relación plena, tú conoces al Señor, el Señor te conoce, tú puedes hablar libremente con el Señor, porque tristemente, hermanos, en la iglesia hay todavía muchas gentes, no importa el tiempo que tengan, no han conocido la experiencia de hablar con el Señor, que el Señor les hable. A mí nunca me ha hablado, lo que pasa es que nunca has puesto atención. No se oye con los oídos carnales, se oye con los oídos espirituales, en la búsqueda del Señor. Ahí es donde lo vas a encontrar. Ahí. Bueno, hermanos, gracias a Dios por su palabra, por el consejo que nos ha dado, y esperamos en el Señor que todos podamos recapacitar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos ofreciéndole al Señor, y que cambiemos y que seamos más fructíferos en el Señor. Amén. Bueno, vamos a pararnos. Quiero que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Si alguien, vuelvo a insistir, no tiene a Cristo en su corazón y no es salvo, es el momento de hacerlo. Doblegue su corazón, doblegue su orgullo ante el Señor, porque Él te quiere bendecir, te quiere dar vida eterna, un nuevo comienzo, porque para el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Todo lo que hiciste en tu pasado queda en el pasado. El Señor jamás volverá a decirte, tú hiciste esto, jamás, porque eres una nueva criatura. Y es que si alguien quiere pasar, aquí está. Si alguien quiere recibir al Señor Jesucristo, puede pasar para que el pastor ore por ellos. Por lo pronto, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, amoroso Dios, lleno de misericordia, tú conoces, Señor, a profundidad nuestros corazones, lo que deseamos, lo que queremos o lo que pedimos, Señor. Tú lo conoces todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad y caminar tus caminos, Señor, y no los nuestros. Para que tú nos puedas bendecir, para que bendigas a la familia, para que bendigas a tu iglesia, para que bendigas a tu comunidad. Señor, ayúdanos a ser receptivos, Señor, a tu llamado, a la voz de tu Espíritu Santo que nos dice, ven a mis brazos de amor y de misericordia y te haré bien. Porque tú nunca mientes, Señor. Porque tú has prometido estar con nosotros y bendecirnos. Señor, te agradecemos en esta hora, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Te agradecemos por aquellos, Señor, que escucharon tu palabra. Y te pedimos que los bendigas, Señor, que les ayudes, que los guardes, que los lleves por el camino del bien, Señor, y los prosperes en todo lo que hagan. Pedimos, Señor, tu bendición para irnos de este lugar, Señor. Guarda a cada uno de los hermanos que van, Señor, a sus casas, protégelos, guárdalos de cualquier accidente y líbralos del mal, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
y amén. Gracias, Señor.